Queridos fefelices, hoy os presento 3 personajes de nuestra serie Conversiones al catolicismo. Buffalo Bill, la hija de Stalin y Toro Sentado. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, y además os voy a poner también, al final, tu decálogo de conversión cuaresmal o de conversión a secas. Así que vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal Fefeliz porque vamos a seguir poniendo alguna serie como por ejemplo Cómo leer la Biblia, La escuela de novios, consejos para la oración y algunas cosas más. Así que empezamos. ¿Cómo se convirtió Buffalo Bill? Es uno de los personajes históricos más importantes de Norteamérica, del salvaje oeste americano, y a lo largo de su vida fue un poco de todo. Fue rastreador, fue jinete del Pony Express, estuvo en la guerra, se alistó en el 7º de caballería. Su padre, cuando él era pequeño, su padre fue asesinado porque era abolicionista, estaba en contra de la esclavitud, así que esto le llevó a trabajar en todo eso. Primero fue rastreador para el ejército, después estuvo en el Pony Express, después se alistó al 7º de caballería, pero luego cuando acabó la guerra fue cazador de búfalos para los que estaban construyendo el ferrocarril y empezó toda una vida como empresario. Así que primero fue hotelero, tuvo un hotel, tuvo también un periódico, también fundó después una empresa para explicarle al mundo cómo era el salvaje oeste. Y en su empresa trabajaban, atención, todos los que tenéis espíritu emprendedor, 1.200 personas. Así que ahora que acabe el coronavirus, todos a emprender. Una de las cosas que hizo trabajando en su empresa de mostrar al mundo cómo era el oeste americano fue contratar a personajes originales, auténticos, personajes auténticos, como por ejemplo Toro Sentado. Y ahí tendremos que hablar de su enlace con la conversión. Fue por contratar a Toro Sentado. Bueno, de Buffalo Bill tenemos una imagen, a lo mejor tú dices, bueno, de Buffalo Bill que se conoce. Si entras en Wikipedia te van a decir que mató 4.000 búfalos en un año para dar de comer a los del ferrocarril. Pero en realidad Buffalo Bill estaba a favor de la explotación racional de la caza de los búfalos. Estaba en contra del exterminio y en contra de cualquier explotación irracional de ellos. Además estaba a favor de la defensa de los indios norteamericanos y él llegó a decir que no conocía ni un solo levantamiento indio que no hubiera sido porque el gobierno había faltado a sus promesas. Es decir, le daba la razón a los indios. Y fue muy cercano a los indios, también explicando en su show, en esa experiencia de cómo era el ejército americano, también explicó cómo eran como nosotros, eran como los blancos, tenían las familias como los blancos y defendían lo suyo como los blancos. Así que esos feroces guerreros eran como nosotros y simplemente que tenían una cultura diferente. A propósito entonces de Toro Sentado, ¿qué tiene que ver Buffalo Bill con Toro Sentado? Espera que voy a acomodar esto un poco. Esto me encanta, porque de Toro Sentado tenemos solamente algunas películas y no sabemos exactamente quién era este. Toro Sentado fue el famoso jefe indio norteamericano de la tribu de los Sioux, o como decimos en España, de los Sioux, y nació en Lakota, en Grand River. Bueno, este es otro personaje fundamental de la historia de Estados Unidos, y fue uno de los últimos caudillos que se negaba a que sus territorios fueran entregados al ferrocarril. Al final tuvo que ceder y tuvieron que entregar los territorios al ferrocarril, pero él consiguió que les dejaran en propiedad lo que se llamaban las colinas negras. ¿Qué pasa con esas colinas negras? ¡Que había oro! Así que la avaricia de los buscadores de oro empezó otro conflicto. Entraron en conflicto con el ejército de Estados Unidos y Toro Sentado es el que eliminó el famoso 7º de caballería. ¿Os acordáis? Los que tenéis más o menos mi edad os acordaréis de una película de Errol Flynn en el que interpretaba al general Custer y al 7º de caballería, que se llama Murieron con las botas puestas, ¿no? Eso sucedió en la batalla de Little Bighorn el 25 de junio de 1876. Bueno, después de la batalla contra el general Custer y cuando acabó con el 7º de caballería, Toro Sentado tuvo que huir a Canadá. Y ahí entra él en contacto con la fe católica. Allí entró en contacto con un sacerdote del que os voy a hablar ahora. Pero, después de esto, volvió a Estados Unidos y estuvo en contacto con Buffalo Bill y entró a formar parte de su espectáculo. Este sacerdote que encontró Toro Sentado en Canadá se llamaba el padre Desmet. El padre Pierre-Jean Desmet. Y se le conoce como el evangelizador de los indios. Este sacerdote había nacido en Bélgica, siempre había querido ser misionero, paréntesis. Ser misionero es lo mejor que te puede pasar en la vida. Todavía estoy sufriendo de haber tenido que cortar las misiones en Guinea Ecuatorial esta Semana Santa.
por motivo del coronavirus. Pero si tenéis la ocasión, nunca dejéis pasar la oportunidad de ser misioneros. Bueno, pues este hombre había querido ser misionero desde siempre, entró en la Compañía de Jesús, se hizo jesuita y fue destinado para la misión de los indios siroqueses. Y allí estuvo trabajando con ellos. Y fue en 1868 cuando logró que Toro Sentado aceptase firmar la paz de Fort Rice y que volviese a Estados Unidos. Eso le permitió a Toro Sentado, después de haber conocido al padre Smet, hablar con Buffalo Bill y empezaron a intercambiar sus experiencias sobre Dios y sobre la fe católica. No solamente Toro Sentado, sino muchísimos otros indios abrazaron la fe católica, y de esto os aconsejo un libro buenísimo que se llama Hechos de los Apóstoles de América, del padre Iraburu. Es imperdible, de verdad. O sea, es una lectura que podéis hacer ahora, buscadlo en internet, conseguidlo. Creo que lo podéis encontrar, por ejemplo, en mercaba.org, me parece. Ahí está, Hechos de los Apóstoles de América, de verdad, lectura impresionante, súper aconsejable. Bueno, es muy conocida la imagen de Toro Sentado con todos sus collares y con un crucifijo delante. Toro Sentado se convirtió a la fe católica. ¿Qué dice Buffalo Bill sobre su experiencia religiosa? Bueno, tenemos un texto suyo. Os lo voy a pasar gracias a Fernando Navascués. Muchísimas gracias, Fernando, por el artículo que escribiste para Religión y Libertad. Dice Buffalo Bill, os lo leo. Es en mi madurez cuando he encontrado a Dios y te hace ver qué fácil es abandonar el pecado y servirle a Él. Cuando uno se para a pensar en qué poco tenemos que abandonar para servir a Dios, es un milagro que tantos otros no lo hagan. Uno solo tiene que hacer lo correcto. Gracias a esto he dejado totalmente de beber y he dejado de hacer cosas precipitadas, simplemente controlando mis pasiones y temperamento cuando me encuentro enfadado. A ver, si Toro Sentado y Buffalo Bill siguen a Cristo y le dan importancia a su fe, ¿por qué tú no lo haces? Pero aceleramos porque tenemos que pasar a otra persona, que es impresionante también su conversión y que mucha gente no lo sabe. Bueno, pues esta vez ya hemos visto Estados Unidos y nos pasamos a Rusia. Bueno, no os podéis imaginar lo que era la Unión Soviética, era impresionante. Yo fui a la ex Unión Soviética en 1998, estuve en Moscú y también fui a Kazajistán, estuve en Astana y llegué hasta Karaganda. Estuve con motivo de la primera celebración católica pública en el territorio de la ex Unión Soviética y estuve en el único seminario que había en el centro de Asia, único seminario católico donde había 14 seminaristas. Estuve con Johannes Stray, que en ese momento era el rector. Bueno, pues la hija de Stalin, es que no os podéis imaginar lo que era, yo os lo contaré, se llamaba Svetlana Yosifovna Stalina y era la única hija de Stalin, la hija que el dictador comunista, que gobernó la Unión Soviética desde 1941 a 1953, tuvo y también tuvo un hermano. La niña, esta niña, creció en una familia donde hablar de Dios era, vamos a ver, era muy poco viable, por no decir imposible. Yo conocí en Kazajistán a una chica que era todavía, en 1991, era la encargada de denunciar a las personas religiosas. O sea, no a los curas y a las monjas, no. A los creyentes, a los que hicieran así, o a los que tuvieran una Biblia, o a los que trataran de pasarte un folleto o de organizar una reunión. Era cárcel o era pena de muerte. Podéis acudir a un artículo de John Barger en el portal de Aletheia, que es muy interesante sobre la historia de la hija de Stalin. Ella misma nos cuenta que los primeros 36 años que he vivido en el estado ateo de Rusia no han sido del todo sin Dios. Sin embargo, habíamos sido educados por padres ateos, por una escuela secularizada, por toda nuestra sociedad profundamente materialista. De Dios no se hablaba. Bueno, pero ¿cuál fue la salvación de la hija de Stalin? Pues los segundos padres, es decir, esas personas que nosotros tenemos a veces en el rincón o de los que no hablamos mucho y que son los abuelos. Bueno, dice algo increíble porque su abuela paterna, es decir, la madre de Stalin, era una... ¿Sabéis quién era? Pues era una campesina analfabeta. Además, era viuda, quedó viuda muy jovencita y ella soñaba con que su hijo fuera sacerdote. Ojalá hubiera sido sacerdote. De lo que nos hubiéramos librado.
Bueno, pues ella fomentaba la confianza en Dios y en la Iglesia y nos dice, Svetlana nos dice que soñaba con convertir a mi padre en sacerdote cuando era niño. Pero esto jamás se dio, obviamente, ¿no? Entonces, este documento en el que Svetlana narra su vida dice que, en cambio, su abuela materna, Olga Aleluyeva, nos hablaba gustosamente de Dios, dice. Hemos escuchado de ella por primera vez las palabras como alma, Dios. Para ella, Dios y el alma eran los fundamentos de la vida. O sea que a esta le vino por su abuela. El cambio en su vida es cuando sucede algo en la vida, algo fuerte en la vida, algo que no esperas. Por ejemplo, ahora, a lo mejor tú estás viendo este vídeo y tienes coronavirus, o a lo mejor lo tiene tu hermano, tu padre, tu madre, o tu hijo, o tu abuela. Bueno, pues pasan cosas en la vida y estas cosas nos dan un frenazo y nos hacen pensar, y de repente, de estar pensando solamente en nosotros mismos, pensamos en Dios. Bueno, pues esto le pasó a la hija de Stalin, y lo cuenta así. Cuando mi hermano murió, mi hijo de 18 años estaba muy enfermo. No quería ir al hospital a pesar de la insistencia del doctor. Por primera vez en mi vida, a los 36 años, pedí a Dios que lo curara. No conocía ninguna oración, ni siquiera el Padre Nuestro, pero Dios, que es bueno, no podía dejar de escucharme. Y añade, de una manera sorprendente me escuchó. Lo sabía, después de la curación, un sentimiento intenso de la presencia de Dios me invadió. Bueno, ¿cómo me recuerda esto? La historia de Anna Kreis, que es una chica que conocí a toda su familia en Kazajistán, a ella la conocí en Italia y ahora vive allí, pero os lo contaré otro día. Es impresionante, muy parecido a esto. Gente que no ha tenido formación religiosa y de repente por una simple oración natural se encuentra con Dios. Este fue el detonante que la llevó a pedir a algunos amigos bautizados que la acompañaran a la iglesia. Y dice ella, no solamente Dios me ayudó a encontrarlo, sino que a través de ellos me dio mayores gracias. O sea, esto es la importancia de tener buenos amigos creyentes. Hombre, la amistad es uno de los medios de santificación secundaria, pero es uno de los medios de santificación. Tenemos que tener buenos amigos. Júntate con gente que te ayude y que te acerque a Dios. Paréntesis. Bueno, pues ella dice, tuve el gozo de conocer a Cristo aunque ignorase toda la doctrina cristiana. Fíjate, o sea, se bautizó. Se bautizó el 20 de mayo de 1962. 8 años antes de que yo naciera. Se bautizó la hija de Stalin. O sea, es que no os podéis imaginar cómo era el ambiente. Algunos de vosotros sí lo conocíais, ¿verdad? Bueno, era increíble. Que esto sucediera es increíble. Y no lo sabíamos, se mantuvo escondido esto durante muchos años. Bueno, pues Svetlana huyó del país gracias a la CIA, que le ayudó en 1967, y se mudó a América. Y allí, pues, fue escritora y viajó. Decía esto, me liberaba y progresaba en mi carrera de escritora itinerante. Así, en verdad, fui llevada en brazos de la Virgen María, a quien no tenía costumbre de invocar. Cuando falleció la hija de Stalin, falleció anteayer prácticamente, o sea, falleció el 28 de noviembre del 2011, cuando yo llegué a España después de mi formación como legionario. Estos 3 se convirtieron, pero tú no eres Buffalo Bill, no tuviste que luchar contra el séptimo de caballería como toro sentado, ni tu padre es tan tirano como Stalin. Así que lo tienes más fácil que ellos. Por eso te voy a pasar este decálogo para tu conversión personal. Y así que te parezcas un poquillo más a Buffalo Bill, a toro sentado y a la hija de Stalin, al menos en esto. Lo primero, recuerda que estás hecho para Dios. Lo que no sea Dios es demasiado poco para ti. Segundo, convertirte es reconocer y purificar tus debilidades. Tercero, la conversión es dar el primer paso. Rectifica. Rectifica lo que tengas que rectificar. Cuarto, la conversión es dejarse iluminar por Dios. Así que entra en ti y mira a ver qué luz tienes encendida. ¿Es la de Dios? Quinto, la conversión es cambiar de mentalidad. Así que deja los eslóganes mundanos y abraza la visión cristiana de la vida en la visión sobrenatural. Sexto, la conversión es pegarle un hachazo a tus pecados. O sea, sepárate de lo que te está lastrando. Y tú sabes lo que es. En mi caso será una cosa y en tu caso será otra. Pues hachazo sin contemplaciones no es lo corto, no. Hachazo, sepárate de lo que no te está ayudando. Séptimo, convertirte también es examinarte del amor. Una de dos. O tienes las manos llenas de obras de amor o las tienes vacías. Examínate sobre el amor. Octavo, convertirte también es dejar tu egoísmo. Así que examínate
¿En qué momentos le estás cerrando la puerta a Dios o en qué momento le estás cerrando la puerta al prójimo para centrarte en ti mismo? Y acaba con eso. 9. La conversión es mirar a Jesucristo. Así que analiza hacia dónde va tu mirada. Y es mirar a Jesucristo para quedarte con la boca abierta de cómo te está tratando. A propósito de esto, en el canal Fe Feliz vamos a explicar las claves de la película de la Pasión, pero es para ver el corazón de Jesucristo. Todo lo que dijo Mel Gibson qué es lo que pasó durante la filmación, como ya muchos de vosotros conocéis porque ya os lo he explicado. Pero lo vamos a explicar también en el canal. Y 10, déjate modelar por Dios. Dale permiso. Y Señor, te doy permiso para que tú hagas en mí lo que quieras, para que tú remuevas lo que quieras y para que tú me cojas de la mano y me lleves donde tú quieras. Dale permiso a Dios para que te transforme. Bueno, si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete al canal, pero sobre todo conviértete, que todavía es Cuaresma y no tienes nada que hacer. Así que muchas gracias, Fe Felices, os espero en el próximo capítulo de Conversiones al Catolicismo, o en el de Cómo leer la Biblia, curso de Biblia, o en el de Escuela para Novios, o en el de Consejos para la Oración, y si no, pues en la página vocación.org para todo lo que os pueda servir. Suscríbete y conviértete.